Hola mi gente, bienvenidas y bienvenidos a Páginas Leídas. Yo soy Jorge y en el vídeo de hoy os traigo un recorrido por la literatura española recomendándoos grandes novelas. Iremos desde la Edad Media hasta el siglo XX. Detallaré aspectos importantes de estas novelas que os quiero recomendar y que pululan poco por el mundo de BookTube. Así que sin más, acomodarse, intro y comenzamos. No, I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Y hacemos nuestra primera parada en el año 1499 de la mano de Fernando de Rojas y su famosa Celestina, una obra que cierra ya la literatura medieval y abre puertas a la literatura renacentista. En esta obra vamos a encontrar el idealismo amoroso mezclado con el ambiente burgués de las calles de la época. Vamos a conocer tanto la vida de los personajes de cuna elevada, pero también nos vamos a introducir en los bajos fondos, en el mundo de la prostitución y de los criados. Y todo ello también mezclado con un lenguaje y con un estilo muy particular. Pues por un lado van a predominar el estilo latinizante y retórico, pero también se va a mezclar con las expresiones más coloquiales. Y todo ello para reflejar los amores de Calisto y Melibea. Calisto se introduce por accidente en el huerto de Melibea y la descubre y se enamora, queda rendido a sus pies, pero Melibea lo rechaza. Es por ello que uno de los criados de Calisto, Sempronio, le recomienda que haga uso de las tácticas de una vieja conocida suya, que es la alcahueta Celestina. Pero Pármeno, que es el fiel criado de Calisto, le previene de las artimañas, de los tejemanejes que esta mujer lleva a cabo. Celestina está al tanto de todo lo que está ocurriendo y digamos que los va a favorecer a todos y cada uno de ellos de una manera u otra para que ella pueda llevar a cabo su trabajo, su objetivo, y es que tampoco ella nunca se ha visto en una situación así, nunca ha tratado con gente de clase elevada, siempre ha estado trabajando para las clases más bajas. Todo ello para llevarse a cabo una serie de sucesos que van a acabar como el Rosario de la Aurora. Algunas cosas acaban relativamente bien, pero prácticamente la mayoría acaba todo, o sea, desbordándose para llegar a un final potente, con un monólogo como pocos. Y es que en esta obra también vamos a ver la mezcla que hay entre diálogos y monólogos, y es que tiene una estructura también muy particular, parece escrita como a modo de obra de teatro, pues está dividida en actos, y también cada vez que habla un personaje aparece el nombre de ese personaje, o sea que pérdida no va a tener ninguna. En esta obra además vamos a encontrar multitud de temas como el amor, el desamor, el dolor, la muerte, el dinero, la avaricia, la envidia, los celos, el sexo. O sea, lo tiene absolutamente todo para haberse escrito en la época y en el año en el que fue escrita esta novela. Es una obra donde también vamos a encontrar otro tipo de particularidades propias, y es que se va a alejar de ese amor cortés característico de la época medieval, donde todo era muy refinado, con mucha galantería, y va a predominar ese amor, como digo, idealizado y reflexivo, ese amor loco, lleno de pasiones, que va a tener sus consecuencias. Es que al final esta novela trata de ser una novela, una obra moralizante. Una obra moralizante en contra del amor loco. Digamos que este es un poco el planteamiento general de esta novela, que recomiendo mil. Está súper bien escrita, es muy adictiva, no dejan de pasar cosas, o sea, es que está siempre llena de acción. Los personajes son maravillosos, cada uno con sus particularidades, por lo que digo que es un disfrute y una gran recomendación.
Ahora nos vamos a trasladar al siglo XVII, al barroco español, y con una obra del año 1626, que no es otra que El Buscón de Quevedo, que tras El Quijote de la Mancha podría decirse que es la mejor novela del siglo XVII. Es, junto con El Lazarillo de Tormes, las dos grandes referencias de la literatura picaresca española. Con sus diferencias y con sus semejanzas, aunque grandes, van a predominar más las diferencias con El Lazarillo que esas similitudes entre ambas novelas. Nos vamos a introducir en la vida de Pablos, un niño que es hijo de un ladrón y de una bruja, que va a estar al mando del licenciado Cabra, un personaje que le va a hacer pasar bastantes calamidades, entre ellas el hambre. Va a pasar a ser estudiante de la Universidad de Alcalá de Henares y allí también va a sufrir las típicas novatadas estudiantiles de estos jóvenes. Va a cambiar de nombre porque va a recibir una herencia y se va a introducir en el mundo de la corte. Allí va a conocer a todo un despliegue de personajes propios de la época, de diferentes ambientes, desde clérigos, monjas, poetas, condes, príncipes, en fin, él quiere pertenecer a ese mundo también. Por lo tanto, vamos a conocer tanto las aventuras como las desventuras de este joven Pablos, que a diferencia de El Lazarillo de Tormes, que siempre iba de amo en amo, aquí digamos que es un ser más independiente. Como digo, se va a introducir en muchos ambientes sin estar al cobijo de nadie, al libre albedrío, y va a sufrir generalmente las consecuencias que tienen todos estos sectores de la sociedad. Se trata, al igual que El Lazarillo de Tormes, de una obra social donde quiere mostrar la sociedad de la época, especialmente con sus vergüenzas, pero Quevedo, a diferencia del autor del Lazarillo, que es anónimo, no quiere, digamos, indagar tanto y ceñirse tanto a la sociedad de la época, sino a la palabra. La importancia de la palabra, del diálogo, de las expresiones, de lo que quiere decir cada personaje y de lo que quiere mostrar Quevedo en esta obra, pero sobre todo, como digo, a través de la palabra. Es una grandísima obra. Yo no sé con cuál me quedaría, si con El Lazarillo o con El Buscón. Soy más barroco que renacentista, también las cosas como son, pero digamos que ambas novelas son maravillosas. Yo quiero recomendar esta, creo que se habla menos y tiene menos trascendencia que El Lazarillo de Tormes, y es una novela cortita que se lee súper bien, que al igual que La Celestina no dejan de pasar cosas, o sea, vas a estar siempre enganchado a ver lo que le ocurre al joven Pablos, para llegar a un final completamente distinto al del Lazarillo de Tormes. Lo digo, pues si habéis leído El Lazarillo de Tormes, sabéis cómo acaba. Esta novela es totalmente opuesta, distinta. Digamos que es un poquito incluso también más abierta, pero con un claro mensaje. Un claro mensaje que ya te hace presagiar todo lo que le va o lo que le está ocurriendo a el protagonista. Así que por mi parte también muy recomendable esta gran obra, esta gran novela del barroco español. Nos vamos al siglo XVIII, una época en la que la literatura española, la verdad, que no acertó mucho. No es muy buen el panorama literario que tenemos en esa época. Tan solo, pues bueno, cabe destacar obras de teatro de Moratín y alguna que otra novela que vengo aquí a recomendar. Concretamente, Noches lúgubres de José Cadalso. También es el autor de Las cartas marruecas, que eso también es maravilla para ponerla en un pedestal. Pero me voy a quedar con Noches lúgubres, una novela más cortita, como digo, del año 1790, y que al igual que La Celestina va a cerrar, digamos, una época para abrir otra. Va a cerrar la época neoclásica para abrirse al romanticismo. Ya el propio título de la novela, Noches lúgubres, ya dice bastante. Es una novelita, como digo, dividida en 3 noches
y de ambientación gótica. Es un romanticismo más gótico. Su protagonista, Tediato, desesperado, loco de amor por la muerte de su amada, quiere desenterrarla, llevársela a su casa, prenderle fuego para morir junto a ella. Digamos que este es el leitmotiv de esta novelita, que tampoco puedo decir mucho más porque es que es muy cortita. Si sois lectores, lectoras, estacionarias, para leerla en octubre, noviembre, viene que ni pintado. Si sois también un poco como yo, también que leemos un poco al libre albedrío, pues en cualquier momento esta novela de verdad que la vais a disfrutar muchísimo. Aparece, pues eso, cementerios, la noche, las tormentas y con todo ello los lamentos, la desesperación, todo ello provocado por su protagonista, Tediato, que viene de ahí, de tedio, entonces simboliza todo eso y tiene esa dicotomía con el neoclasicismo, con la razón que está representada por su otro protagonista o coprotagonista, que es Lorenzo, tiene nombre de sol. Representa el día, por lo tanto, representa el momento de donde el ser humano es más racional, piensa, es más consecuente, es más coherente. Digamos que ahí está un poco la dicotomía entre ese neoclasicismo llevado a cabo por la razón y ese romanticismo llevado a cabo por la expresión del yo, la expresión de los sentimientos, la desbordación de los propios sentimientos del ser humano. Es una novelita maravillosa, como digo, dividida en 3 noches, que se lee en nada, en un ratito, y os va a dejar, es un buen sabor de boca en cuanto al disfrute de leer esta novela. Es una novela que tiene referencias tanto de los pensamientos nocturnos de Edward Young, como también del Werther de Goethe. Es que también, como digo, trata el tema del suicidio. Otra cosa es que se lleve a cabo, ¿vale? Otra cosa es que se lleve a cabo. Yo no voy a estar aquí haciendo ningún spoiler, vamos, faltaría más. Pero como digo, es una novela súper recomendable. A mí me encantó y es una pena que no sea más conocida, que no se lea esta obra, porque de verdad que es un disfrute. Condensa muchísimas cosas, además está llena de diálogos, de monólogos y de soliloquios. Digamos que es un claro referente para la literatura romántica que vino después ya en el propio siglo XIX y, como digo, para mí una grandísima recomendación que espero que os lleve, que os conduzca y que la podáis leer y descubrirla, porque merece muchísimo la pena. Y saltamos ya de lleno al siglo XIX, concretamente al realismo español, de la mano de mi autor favorito, Benito Pérez Galdós, y una obra suya del año 1876, que no es otra que Doña Perfecta. Nos vamos a trasladar al pueblo de Orbajosa, donde Pepe Rey, un ciudadano de la ciudad, va a viajar hasta este pueblo para conocer y casarse con su prima Rosario, hija de Doña Perfecta. Pepe Rey, digamos que simboliza la España liberal, la España progresista, con un pensamiento mucho más liberal, con sus propuestas más llevadas en el campo científico y técnico, mientras que el pueblo de Orbajosa es mucho más conservador. Está anclado en los usos y costumbres y están condicionados por la religión. Aquí se va a producir este choque, que lo va a ver con claridad el clérigo de Orbajosa, que es Inocencio, que de inocente no tiene absolutamente nada. Él, como digo, se dará cuenta de los pensamientos de Pepe y se los pondrá en bandeja a Doña Perfecta. Ella, escandalizada, quiere algún tipo de solución para que esa boda entonces no se lleve a cabo, y el clérigo Inocencio le va a presentar a un sobrino nieto que se llama Jacinto,
que ha estudiado Derecho y, en fin, que es un buen partido para su hija. Es entonces cuando se va a producir ya verdaderamente este choque entre lo liberal y lo conservador, con unas consecuencias, digamos, un poquito bastante desastrosas para llegar a un final apoteósico. Se trata, Doña Perfecta, de una de las novelas de la primera etapa de la literatura de Galdós, concretamente de las novelas de tesis, esas novelas que digamos que representan la sociedad española del momento, con ese choque entre pensamientos liberales y conservadores. Es una gran muestra de este tipo de novelas. Yo diría que es la mejor de esta etapa y la verdad que es una novela muy recomendable para empezar con el autor. Cualquier novela es buena para empezar con el autor. Yo no veo ninguna novela que sea compleja, ni siquiera Fortunata y Jacinta, por muy extensa que sea, no es compleja luego a la hora de leerla y de entenderla. Pero Doña Perfecta, digamos que es más modosita en ese sentido, es más breve y representa muy bien lo que Galdós quería llevar a cabo en este tipo de novelas y que luego también llevó a cabo en sus novelas contemporáneas, pero lo que pasa es que las novelas contemporáneas se centran un poquito más en los personajes. Aquí se centra más un poco en la sociedad de la época. Como digo, una novela súper recomendable, llena de humor. O sea, pese a lo que le están contando, que es duro y en fin, y es conflictivo, tiene momentos de humor, pero de verdad yo creo que como poco se pueden ver en la literatura de Galdós. Es muy particular esta novela, con grandes personajes, es que todos, pero obviamente entre Doña Perfecta y el clérigo Inocencio, yo creo que son los grandes personajes de esta novela, pero todos tienen su lugar, tienen su momento y digamos que es una gran muestra de lo que Galdós llevó a cabo a lo largo de esta primera etapa de su novelística. Así que, por mi parte, súper recomendable, Doña Perfecta, de Benito Pérez Galdós. Bien, continuamos y nos trasladamos al modernismo español de la mano de Víctor Català, o lo que es lo mismo, Caterina Albert, y su obra de 1908, Soledad. Vamos a acompañar a Mila y a Matías, que están al pie de la montaña, para recorrer junto a ellos ese ascenso a la montaña y a su nuevo hogar, que es una ermita. Allí se van a topar con un personaje más que curioso, que es el pastor Gaietà, un personaje, la verdad que muy, muy significativo, con un habla muy peculiar. Y bueno, pues van a llegar allí, se van a hospedar, pero digamos que, nunca mejor dicho, la soledad se va a adueñar de este matrimonio sin tener mucho que hacer. Y el marido Matías, que no tiene ni oficio ni beneficio, va a ir bajando de cuando en cuando al pueblo hasta que al final se va a establecer allí debido a la mala vida que va a llevar, pues tanto el juego como la bebida van a ser sus compañeras de vida en ese momento. Mila, ya en la más absoluta soledad, empieza a emprender un camino personal de conocerse a sí misma. Y el pastor Gaietà va a ser su única compañía, que la va a hacer descubrir también los grandes paisajes que se esconden en la montaña, todo ello de una manera muy, muy simbólica, que es como era el modernismo, pues se aleja mucho de todas esas descripciones del realismo y mostrando una realidad, pero la va a llenar mucho de simbolismo. La trama va a dar un giro, yo no sé si decir de 180 grados o de 360 grados, para llegar a un final apoteósico, pero apoteósico, de verdad, maravilloso. Es una novela que al lector, por lo menos a mí, y yo que la leí con mi querida amiga Raquel de Tonto el que no lea, los dos nos sentimos así un poco como igual a la hora de
de experimentar la lectura de esta novela. Y es que te sientes como cuando vas a subir una montaña, que tú empiezas la novela y vas a empezar a subir la montaña y subes como, emprendes el camino ilusionado, ¿no? Pero conforme vas leyendo la novela, empiezas a sentirte cansado, un poquito aburrido, ves que no pasa absolutamente nada, que es todo muy monótono, el paisaje no te dice nada, pero hasta que empiezas ya a vislumbrar, estás ya llegando a la cima, todavía no has llegado, y empiezas a vislumbrar que el paisaje cambia. Ese es el momento en el que la novela empieza a dar el giro hacia los 360 grados. Y es cuando empiezas ya a divisar lo que desde esa altura estás viendo, que es maravilloso. Pero claro, ahí no acaba la cosa, porque lo bueno todavía está por venir. Entonces tú vas avanzando de una manera muy rauda, muy veloz, hasta que llegas a la cima. Y una vez que llegas a la cima, eso es ya espectacular. Es el no va más. Y es así esta novela. Empiezas, pues eso, pues con la ilusión, con a ver lo que te vas a encontrar, pero conforme vas leyendo la novela, está siendo muy lenta, muy pausada, por momentos un poquito aburrida, pero como digo, conforme se va acercando al final, con ese pedazo de giro, el lector se queda loco, dice, pero bueno, pero ¿esto qué es? Y empiezas ahí entonces ya a leer de una manera compulsiva hasta que llegas a un final que te deja muerto, te deja destrozado por todo ese caminar, por todo ese peregrinar que has hecho hasta la cima de la montaña. Es una novela de verdad, más que demostrar una realidad ni social ni nada por el estilo, es más una novela de realización personal, de descubrirse a sí mismo. ¿Qué es lo que le pasa a su protagonista? Que viendo el panorama en el que se encuentra, le da tiempo a pensar, le da tiempo a reflexionar, le da tiempo a conocerse a sí misma y tomar las decisiones para su vida. Así, sin más. Muy recomendable, de verdad. Otra autora de la cual yo tampoco sabía absolutamente nada, no la conocía, y ha sido un disfrute gracias a esta edición que ha sacado Joan de Trotalibros y poder descubrir esta joya de la literatura catalana, de la literatura española. Saltamos a los años 40, a la literatura de posguerra de la mano de Carmen Laforet y su gran novela Nada, publicada en 1944 y ganadora del Premio Nadal en 1945. Una de las grandes novelas del tremendismo español, junto con La familia de Pascual Duarte, que digamos que es novela social, novela de posguerra como tal, pero mucho más sórdida, mucho más oscura, mucho más triste, más negra. Vamos a acompañar a su protagonista, a Andrea, que viaja a Barcelona para estudiar en la universidad y se va a hospedar en la casa de sus familiares, de su abuela y de sus tíos. Ella recordaba de cuando era niña cómo esa casa era grande y lujosa, y ahora se va a encontrar con un panorama bastante distinto, y es que esa casa ya apenas ni tiene luz y sus familiares están condenados a la miseria. Pasan frío, pasan hambre y las situaciones de dolor, de sufrimiento y de maltrato se producen en cualquier momento. Ante este panorama, Andrea va a encontrar refugio, va a encontrar, digamos, respiro, va a encontrar aire limpio en la universidad, donde va a llevar a cabo, como digo, sus estudios, que los va a llevar, digamos que bastante bien para la situación familiar en la que se encuentra, y va a hacer amistades especialmente con Ena, una gran amiga, y con Pons, otro gran amigo, con el que también va a descubrir otro tipo de sentimientos. Digamos que este es un poco el retrato de esta novela. Es una novela lenta, es una novela pausada, es una novela para conocer en su conjunto, pero está llena de grandes personajes. Está llena de mucha indignación para el lector,
pero también al acompañar a su protagonista también respiramos ese aire puro, ese aire limpio cuando Andrea deja esa casa para irse a la universidad, y la verdad que hay una gran dicotomía, un gran enfrentamiento entre esos dos mundos que la protagonista vive. Por un lado, esa desolación en la casa de sus familiares, y por otro lado, esa libertad, aparentemente libertad, que vive en la universidad. Una obra súper recomendable, aunque ya digo que es lenta, pero que merece mucho la pena porque en su conjunto es maravillosa. Bien, y terminamos este repaso literario con mi última recomendación. Nos vamos a los años 50, también es novela de posguerra, pero digamos que ya es un retrato social más comunitario, más general. Sigue siendo también triste, lúgubre, pero digamos que hay como cierto tono de esperanza. Lo voy a dedicar a una gran autora con una gran obra, que es Carmen Martín Gaite y su novela Entre visillos, novela de 1957. Una maravilla de novela, también lentita, pero que dice bastante. Nos encontramos en una ciudad de provincias y vamos a conocer sobre todo el mundo de la mujer, de la mujer de diferentes edades, cómo viven ancladas, cómo viven abnegadas, cómo están, digamos, solapadas por la sociedad del momento, las losas que le caen, pero por todos los lados, en todos los terrenos, tanto familiar, social, religioso, incapaces de poder pensar por sí mismas, de poder llevar a cabo, ni de plantearse una vida distinta a las que le tienen encomendadas sus familiares. Pero va a aparecer en escena Pablo Klein, un profesor de alemán que llega a dar clases al instituto. Muchas empiezan ya a fijarse en él en cuanto a su pensamiento, su forma de pensar, concretamente las más jovencitas. Ese es ahí donde empieza a llegar un poco el cambio en la mentalidad. Otras, en cambio, pues viven aferradas a lo que les ha tocado vivir y a su condición de ser, que es el de mujer, el papel de mujer en la sociedad, por lo que no se plantean absolutamente nada, saben lo que tienen que hacer, para lo que están educadas, que es para echarse un novio, casarse y tener una familia, sin más. Pero habrá otras personas, otras mujeres, que sí darán un cambio en su mentalidad y se cuestionarán muchas cosas. Otra cosa es lo que la sociedad les vaya a permitir hacer. Es, digamos, un retrato maravilloso, sobre todo del mundo femenino, que Carmen Martín Gaite retrata, lleva a cabo a través de sus visillos, ¿no? De cómo estas mujeres, estos personajes, miran la vida a través de la ventana, apartando un poquito el visillo para ver un poquito de luz, para ver un poquito de vida. Pero una vida que, la verdad, no es muy distinta a la que, digamos, tienen ellas en casa. Es un gran retrato social, una obra muy recomendable. Es una obra que además tiene serie de televisión, la hizo Radio Televisión Española allá por los años 60, es en blanco y negro y, como digo, es una obra maravillosa. Es lenta, al igual que Nada de Carmen Laforet, pero aquí hay muchos más personajes, hay muchos más puntos de vista y, como digo, vamos a ver diferentes modos de pensar. El cambio absoluto, el no cambiar, el quiero cambiar pero no puedo, la sociedad me lo impide, pero tengo ganas de descubrir algo, pero al final no me queda más remedio que ejercer el papel de buena hija, novia y esposa. En fin, todo esto se va a dar en todos estos personajes que, como digo, conforman un retrato social muy angustiante, muy angustioso, muy penoso, pero a la vez, como lo escribe Carmen Martín Gaite, maravilloso. Así que, por mi parte, esta última recomendación de la novela de posguerra del siglo XX de los años 50.
Pues nada, esto ha sido todo. Estas son algunas de mis recomendaciones de clásicos españoles. Espero que sean de vuestro agrado. Si los conocéis, pues ya me diréis qué opináis de ellos. Si no los conocéis, espero que, bueno, pues podáis leerlos, os haya llamado la atención, os haya picado la curiosidad para querer leer estas novelas. Son grandes obras. Cada una con sus particularidades y en fin, espero también las vuestras, si tenéis clásicos ahí para decirme, clásicos españoles que incluso a lo mejor sean poco leídos o poco conocidos, pues mira, será un gusto conocerlos, poder leerlos y en un futuro vídeo pues hablar de nuevos clásicos españoles que os puedo recomendar, una segunda parte de recomendaciones de clásicos españoles. Así que lo dicho, espero que disfrutéis de estas novelas y os adentráis en ella, ya me contaréis. Y nada, pues por mi parte ya despedirme, deciros que tengáis felices, maravillosas y extraordinarias lecturas. Nos vemos en un próximo vídeo, así que un besazo enorme y chao. Wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.